Continuamos. Entonces, ok, estamos con esa parte, ¿verdad? Que definíamos ahí perdón, la fuerza del resorte, y entonces decíamos que era de esta forma, donde decíamos que, o sea, en una dirección que era pues, paralela al resorte, en teoría, si es horizontal, entonces horizontal, si es vertical, entonces vertical, y que tiene que ver con ese menos K y el X, ¿verdad? Sin el X sub 0, si estamos hablando de equilibrio C. El equilibrio se está definiendo en igual a C. Y lo que estamos diciendo era que eso entonces generaba una fuerza variable en X y por tanto entonces cuando nosotros querramos obtener lo que sería el trabajo realizado por ese resorte, no podemos hacerlo simplemente con la definición normal de producto punto, sino que tenemos que trabajar con la parte ahí ya de variable, entonces tenemos que considerar también la integral, o sea, sería la integral de ese producto punto. ¿Okay? Y entonces en este caso sería una integral de esta forma si estamos hablando del trabajo que ejerce el resorte. ¿Okay? Trabajo recibido por el resorte. Entonces, si nosotros tenemos eso por ahí, nótese que lo que tenemos es un producto punto entre estos dos y tendríamos que analizar ese producto punto antes de seguir trabajando. Entonces, aquí en esta parte, ¿ok? En uno de los pasos voy a tener que discrepar con lo que es el libro, porque el resultado que está dándose ahí considero que está mal. Ustedes ahí pues tendrán su opinión si es el caso, o van a ir viendo conmigo, porque es que me refiero a que yo digo que está mal y pues entonces ahí ustedes tomarán, ¿verdad?, la decisión que ustedes consideren pertinente. Pero bueno, yo siento que es tal vez por cómo el libro llega y define lo que es la ley de Hooke, y etcétera, etcétera. Otra literatura lo hace distinto. De hecho, yo cuando recomiendo, por ejemplo, si no estuviera, ¿verdad? Esto de que es el libro oficial de curso, etcétera, etcétera, pero qué sé yo, cuando me preguntan dónde pueden leer la ley de Hooke, yo los refiero a otros libros que no sea el Serway, porque justamente este tiene como una confusión rara que hace y que no explica muy bien qué digamos. Entonces, otros libros trabajan mejor, un poco mejor esta parte. Pero bueno, como les digo, no me va a quedar mucho en eso, sino que lo que voy a seguir hablando es, bueno, o haciendo lo que sería el trabajo que hace el libro, y les digo dónde es que está la parte donde siento que hay un error. Entonces, técnicamente esto de acá, nótese que a lo como definen ellos la ley de Hooke, ¿verdad? Eso entonces será igual a la integral de menos kx en y punto, y entonces en un caso donde el desplazamiento, por ejemplo, como ahí en la diapositiva 15 se está dando, vean que, ay, perdón, sería dx en y, dx en y, vean que se está dando en una dirección que sería hacia la derecha. ¿Okay? Estamos suponiendo que ese bloque se mueve hacia la derecha de una posición inicial que dice que es menos x máximo hasta una final que es igual a 0. Entonces, técnicamente lo que tenemos por ahí sería este producto punto que está por acá. ¿Okay? Este producto punto que está por acá. Entonces, aquí es donde les digo que discrepo con el libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque esta sea la definición de la ley de Hooke, nosotros vemos que la fuerza que se está realizando en ese punto es hacia la derecha. ¿Ok? Y vean que esto que yo estoy definiendo aquí estaría dado hacia la izquierda. Entonces vean que ahí es donde yo digo que tal vez el libro no se explica muy bien. Vean que como esto de aquí, que sería nada más una K, una X y una Y, pueden decirme que esa sea o sea, me ponen este negativo si veo que claramente, y como lo representa en la imagen, es hacia la derecha. Entonces ahí es donde no sé, siento que tal vez falla. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, lo que coloca entonces, o lo que dice es que la integral va a estar dada con aquí ws, y lo aquí desde un menos x máximo, que sería básicamente la posición inicial, hasta el 0, que sería la posición final que ellos ponen, pero el punto es que lo que hacen es que adentro de la integral dejan un menos kx de x, básicamente. Eso es lo que queda ahí dentro de la integral, que lo pueden ver ahí en la diapositiva 15, en la ecuación que está básicamente en el medio. Pero es que una ecuación así, vean que no me daría el resultado que está siguiendo ahí. O sea, si ustedes hacen esta integral, vean que sería sacar el menos k y después hacen lo que sería x de x desde menos x máximo hasta 0. O sea, esto será x cuadrado medios evaluado en lo que sería menos x máximo y 0. Pero como menos x máximo va dentro de esto evaluado, entonces vean que esto nada más queda ahí al cuadrado, o sea, el menos se va. Y entonces queda este menos, ¿lo ven? Queda ese menos que en el libro no pone. ¿Okay?
el libro no pone ese menos que les está quedando. O sea, están haciendo un integral de una forma errónea. ¿Ok? Por eso les digo que no me gusta cómo trabaja el libro, porque no hay una explicación que den de por qué no les queda ese menos. Simplemente lo hacen desaparecer. Bueno, yo les digo que yo no considero este menos por el hecho de que el producto punto debería ser la magnitud de un vector, o sea, la magnitud de este vector de acá y la magnitud de este otro. Entonces lo que me tiene que quedar es la magnitud, que vean que magnitudes no llevan negativos, y magnitud del otro que tampoco lleva negativo, y el coseno del ángulo que se forma, que justamente como la fuerza está yendo hacia la derecha y también lo está haciendo el desplazamiento, entonces ahí es 1 y por eso entonces queda con coseno coseno de 0 es 1, entonces queda de esta forma. ¿Lo ven? Entonces así es como yo me elimino el menos y entonces aquí ya no aparece un menos y ahora sí tiene sentido el resultado que indica el libro, que sería que esto es un medio de k por x máximo al cuadrado, si no me equivoco. ¿Okay? Exacto, que eso es lo que sale por ahí. ¿Lo ven? Entonces ahí sí tiene sentido lo que sería el integral. Pero si lo dejan con ese menos que ellos dejan ahí, que no sé por qué lo hacen, pues entonces ahí no va. ¿Okay? Entonces solo para que vean ahí la diferencia o como yo estoy trabajando con el libro. Por alguna razón no explica muy bien cómo lo hacen, pero simplemente se eliminan el menos, no aparece. Como les digo, tal vez es un error ahí de cómo están planteando los autores de, pero pues si uno hace la matemática, hay algo que está ahí como medio raro, algo que está fallando. Pero bueno, entonces por lo menos lo que sabemos es eso, de que podemos hacer ahí la ley de Hooke. Y si lo hacen a mi método, ¿verdad? Vean que nada más es llegar y recordar, ¿verdad? Ver hacia qué dirección va cada uno de ellos y recordar la magnitud que tienen los vectores. Entonces, magnitud, y después veo cuál es la dirección que tiene el desplazamiento y la fuerza para saber si va un más o un menos ahí metido. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente si ustedes se pasan de ese cero y van más para adelante, o sea, si ustedes avanzan más, se van a dar cuenta de que la fuerza de la ley de Hooke, ahí sí el resorte, como se está estirando, entonces busca comprimir. Entonces, cuando ya nos pasamos del equilibrio, la fuerza del resorte se hace hacia la izquierda y el desplazamiento sigue a la derecha porque se está estirando el resorte, y en esa parte entonces el resorte sí genera trabajos negativos, no valores positivos, sino negativos. Entonces es interesante ahí pues analizar. Pero bueno, entonces, por lo menos lo que es el resultado, vea que el libro y nosotros sí coincidimos, entonces eso no importa. El análisis al final, lo que se puede hacer, ya digamos, viéndolo como una fórmula, ¿verdad? Algo que se puede aplicar siempre, será que WS, ¿verdad? Que al final es lo que ustedes pueden llegar y trabajar por ahí. El WS siempre entonces quedará como un medio K del X inicial al cuadrado menos un medio de K X final al cuadrado. ¿Okay? Entonces ahí ya no tienen que preocuparse, ¿verdad? De lo que sería, pues, qué es lo que está pasando arriba, sino que nada más se quedan con X inicial y X final. En ese caso el X final era 0, entonces por eso no les está apareciendo esto en la ecuación, pero ya en casos generales entonces lo que tendríamos sería algo de ese estilo, donde inicial y final, y pues ya dependerá de dónde esté exactamente, pero vean que igual como está el cuadrado, entonces no importa si está a la izquierda o a la derecha, nada más tienen que recordar cuál es ese valor de X. Y bueno, esos dos valores de X, el inicial y el final. Muy bien. Vean que eso es el trabajo que realiza el resorte. O sea, en todo momento estoy pensando cómo empuja o cómo comprime el resorte, ¿verdad? O cómo jala, perdón, el resorte. Cómo empuja o cómo jala. Y ahora abajo, entonces está el trabajo realizado por un agente externo, o sea, en la diapositiva 16, perdón. En la diapositiva 16 está lo que sería el trabajo realizado por un agente externo sobre el sistema de resorte y bloque. Entonces, si yo considero a alguien que lo que va haciendo es frenando el actuar de este resorte, como que lo va empujando el bloque, ¿verdad? En la dirección contraria en que lo hace el resorte, entonces yo lo que estoy pensando es una fuerza completamente contraria a la del resorte, ¿lo ven? O sea, es una que está intentando equilibrarlo, o sea, estamos contrarrestándolo, por decirlo así. Entonces, al contrarrestarlo, lo que va a obtener es exactamente las mismas cantidades o el mismo trabajo, solo que con un menos adicional, ¿no? Porque yo estoy actuando en la dirección contraria a la del resorte. Entonces, estoy actuando en la dirección contraria al resorte, entonces voy a tener un menos, y al final del trabajo que yo veo externo que se está realizando, vean que lleva entonces un menos con respecto a este trabajo que se está dando por ahí. Entonces, si lo notan,
todo este procedimiento, lo único que cambia es que hay un signo de diferencia. Otra vez el libro está cayendo en un error porque al crear y trabajar la integral está poniendo un menos que se saca de la manga. Otra vez, como les digo, no sé qué está pasando ahí. La verdad es que pues no, o bueno, sí sé qué está pasando, están haciendo la mate mal, simplemente no da. Pero bueno, lo que importa ahí es que el resultado que dan final técnicamente es el que debería ser. Y en general, entonces lo que tenemos es que para el trabajo que ejerce el resorte, entonces lo vemos así. Pero lo que sería el trabajo ya que ejerce un agente externo sobre el resorte, ¿ok? O sea, si yo tengo a alguien empujando ahí, ¿verdad? Y intentando detener al resorte, entonces lo que voy a tener es que va a ser justamente el trabajo contrario. Entonces vean que es como meterle un negativo a lo que sería esta ecuación que está arriba. O sea, esto de aquí es justamente el negativo del resorte. Ojo, eso sí, otra vez es para un caso donde yo tengo un agente externo que esté intentando detener al resorte, ¿lo ven? En muchos de los casos que nosotros vamos a ver, eso no pasa, porque la idea es justamente ver cómo trabaja el resorte por sí solo. ¿Sí? Pero bueno, pues ahí se pone ahí, ¿verdad? En el libro, entonces yo también lo pongo. De hecho, en las presentaciones lo que hago yo es que ese no lo encierro en un cuadro verde, como si lo hago en el de arriba, porque el WS sí es algo que me va a importar más que el W externo que están explicando en esa parte. O sea, lo que está en la diapositiva 15, que está cuadrado, o sea, está encerrado en un cuadrado verde, me importa más que lo que está en la diapositiva 16, que no está encerrado en un cuadro. Bueno, pues nada más ahí como para que se quede, o quede eso claro. Ok, entonces dudas hasta ahí con lo que es la parte del trabajo. Yo sé que aquí puede ser confuso porque justamente estoy contradiciendo al libro, pero sí, pues intento dejarles claro, ¿verdad? O les indico que pues hay un error en cómo lo trabaja el libro, en lo que es digamos, el trabajar los signos, pero por lo menos el resultado que da sí es el que esperamos, o sea, el resultado sí es el correcto, ¿ok? Algo se enredó ahí, pero al Profe, final el resultado sí es el que es. Sí, a la fórmula de trabajo externo no le falta una constante. sí, aquí la K, ¿verdad? Tiene toda la razón. Gracias. Se me fue poner la K. Los- Ujú. Gracias. Bien, ¿alguna duda que haya ahí con eso de ahí? O sea, como les digo, ¿verdad? Esta es la que a mí me interesa. O esta es la que tal vez se vaya a ver un poquillo más. O sea, puede que hayan casos, ¿verdad? Y pues no voy a negar que hay un ejercicio que pueda indicarles justamente que alguien está intentando tener el resorte y que saquen ese trabajo, pero pues en general no se analiza. Pero bueno. Entonces, ahora lo que toca es, si no hay dudas, hacer el ejercicio que está en la diapositiva 17, que es el 14, que dice, un resorte ligero con constante elástica, y de ahí repito en constante, pero pues no importa, constante elástica 3,85 newton sobre metro. Ah, bueno, y eso es algo curioso, ¿verdad? Nótese que por cómo está definido la ley de Hooke, que es F S igual a menos KX, vean que estos son dimensiones de fuerza y esto entonces tiene que ser dimensiones de fuerza. Entonces vean que K tiene que tener unidades newton sobre metro para que se cancelen con los metros de X y me queden newtons. Entonces la constante K sí tiene dimensiones y son de newton sobre metro. Y bueno, ahí en el enunciado se ve. Por ejemplo, esa que dice 3,85 newton sobre metro. Dice, se comprime 8 centímetros mientras se mantiene entre un bloque de 0,25 kilogramos a la izquierda y un bloque de 0,5 kilogramos a la derecha. O sea, vean que es un resorte que yo estoy comprimiendo a ambos lados, ¿verdad? O tiene ahí a las dos bloques a los lados. ¿Okay? Entonces, ambos se reposan sobre una superficie horizontal. Entonces, el resorte ejerce una fuerza en cada bloque y tiende a separarlos. ¿Okay? Dice, los bloques se sueltan simultáneamente desde el reposo. Y entonces dice que encontremos la aceleración con la que cada bloque comienza a moverse, dado que el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie sea de 0, de 0,100 y de 0,462. Entonces, yo solo lo voy a hacer con el caso donde no tiene fricción cinética, no lo voy a hacer con los otros dos casos. En los otros dos casos lo que sucede es que si ustedes los trabajan, se van a dar cuenta de que en alguno de los dos bloques la fricción cinética es superior a lo que sería la fuerza del bloque
y entonces eso significaría que realmente no los mueve, ¿ok? Eso es lo que se obtiene ahí en el caso B y en el caso C. Los invito a que lo hagan. Bueno, yo voy a hacer el caso donde sí se mueven, ¿verdad? Y lo hago así o lo intento como reducir un poco, porque la idea es nada más que vean cómo se trabaja la ley de Hooke en fuerzas, pero bueno, pues este tema es más que todo energías, entonces eso es lo que más me interesa y por eso es que voy rápido, digamos, o sea, hago el ejercicio para que vean que la ley de Hooke se puede aplicar en una fuerza, pero al final el tema es de energías, entonces no voy a caer demasiado, digamos así, en el ejercicio. ¿Ok? Porque si quiero avanzar, digamos, en lo que sería ya, pues, trabajo y energía, que otra vez vamos a ver en otro momento energía elástica, entonces por eso es que hago dos ejercicios distintos. Pero bueno, entonces, como les digo, hacemos este ejercicio donde lo que tenemos es el resorte y dos bloques. ¿Okay? Resorte y dos bloques. Entonces, uno a cada lado. Vean que el resorte, bueno, pues nosotros consideramos en todo caso resortes ligeros, ¿sí? Lo que vamos a estar trabajando, o resortes cuya masa es despreciable en comparación con los otros objetos, como por ejemplo los bloques que están por ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues así como decíamos de las cuerdas ligeras, en los resortes, entonces vamos a decir que la fuerza que tiene el resorte se va a aplicar a ambos lados de la misma forma. Así como decíamos que la tensión en cuerdas ligeras era la misma a ambos lados de la cuerda, entonces la fuerza de la ley de Hooke pues tiene que ser la misma en ambos lados del resorte, solo que obviamente en direcciones contrarias. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es, perdón, nada más para ver cuáles son las masas de los bloques, dice 25 a la izquierda y 500 a la derecha. Okay, entonces vamos a hacer un poco más pequeño este, ¿okay? Y aquí viene entonces el de la izquierda y hacemos más grande este otro, que sería el de la derecha. Entonces, básicamente ahí estaría, a ver si puedo arreglarlo aquí, algo así. Ahí estaría lo que sería mi sistema y aquí entonces vendría el suelo. ¿Okay? Entonces me dan ahí lo que sería el resorte, me dicen que tiene una compresión, entonces sabemos cuál es la ley de Hooke, ¿verdad? Sabemos cuál es la fuerza que tiene un resorte y sabemos que va a empujar a este hacia la izquierda y este lo va a empujar hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, pues porque está comprimido, ¿verdad? Me dicen que está comprimido al inicio, entonces yo sé que él va a intentar, pues, estirarse. Entonces empuja. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos por ahí. La idea, como dicen ahí, es encontrar la aceleración que sufre cada uno de los bloques debido a ese resorte. Entonces, primero hacemos el primer bloque, el de la izquierda. Entonces, el de la izquierda. Sabemos que la idea es que se acelere hacia la izquierda justamente este bloque y no va a haber, perdón, no va a haber fricción, no va a haber fricción. Entonces, las fuerzas que voy a tener en este caso serían el peso, ¿okay? Estoy poniéndole I de izquierda, ¿okay? Luego la normal, y después la fuerza que me está generando el resorte. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que tendríamos por ahí. Vean que entonces saldría bastante fácil, ya sabiendo bien cuál sería la fuerza del resorte. Entonces, ahí nótese que nada más sería la fuerza de resorte, que entonces será menos K por X, que X será la compresión que tiene ahí, los 0,8 metros, perdón, los 8 centímetros, los 0,08 metros. ¿Okay? La K, que también nos la dan, entonces eso por ahí, bueno, aquí, sumatoria de fuerzas en X es igual a menos KX, y eso entonces tiene que ser igual a la aceleración. Entonces, masa por aceleración en I. No le pongo aquí que va, bueno, sí, le puedo poner hacia la izquierda y después nada más digo que va hacia la. O sea, aquí nada más estaría sacando el valor, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Y después del lado derecho, pues algo bastante parecido. Aquí, ¿verdad? La masa, el peso aquí, G, aquí la normal y aquí la fuerza del resorte. ¿Okay? Y entonces aquí la aceleración será hacia la derecha. Entonces, como les digo, en derecha es hacia allá. Y como les digo, aquí cuando ustedes hacen el caso donde tienen la fricción, el asunto está en que estas ecuaciones, ¿verdad? Vean que este va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces nada más estoy poniendo la magnitud de un sol. Y entonces más hacia la derecha. Cuando ustedes ponen las ecuaciones y ponen la fricción cinética, cuando ustedes preparan este sistema como yo lo estoy haciendo,
Cuando sacan las aceleraciones, una de ellas le da negativa. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso de B igual a 0,100, si no me equivoco, esta de aquí les da negativa. Entonces ustedes se dan cuenta de que una aceleración así no puede existir, porque no puede ser que teniendo comprimido los bloques, ¿verdad? Y un resorte ahí, no puede ser que el bloque se vaya a buscar comprimir más. Entonces significa que no se está usando, ¿verdad? La fuerza real o la fuerza correcta. Ahí no iría la fricción cinética, sino que más bien debería ir una fricción estática que se contrarreste con la fuerza del bloque y entonces haga que el bloque se quede completamente quieto. Igual, cuando ya pase el caso de 0,462, si no me equivoco, entonces ya los dos bloques se quedan completamente quietos. O sea, ahí pues la fricción estática es tanta o tiene un valor máximo muy grande, entonces se utiliza un valor menor que es el que mantiene a los bloques quietos. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que se tendría que analizar en ese caso. Pero bueno, ya trabajando con lo que sería específicamente, el inciso que nosotros estamos haciendo, vean que aquí, bueno, perdón, aquí me faltó poner masa izquierda y masa derecha, que son distintas. Masa derecha. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tendríamos es que la aceleración del bloque izquierdo será K por X entre masa izquierda y la aceleración de la derecha será K por X entre masa derecha. Aunque está bastante sencillo, y ahí nada más sería sacar los datos de cada uno. Entonces hacemos K por X sería 3.85 por, ojo aquí, son 8 centímetros, entonces tengo que pasar a metros, 0,08 metros. ¿Okay? Y para el lado izquierdo, entonces eso se divide entre 0,250 kilogramos, entonces da una aceleración de 1,23 metros por segundo al cuadrado, y en este otro lado sería la mitad, porque son 0,500 kilogramos, que será entonces 0,62 metros por segundo al cuadrado. Ahí ya redondeado. ¿Sí? Entonces serían los dos casos que tenemos por ahí. Muy bien. Entonces, como les digo, si alguno de estos hubiera dado negativo, vean que está muy pequeño. Entonces, eso ya nos va diciendo, ¿verdad? Que si yo le agrego una fricción, pues entonces, pues básicamente podría ser incluso que dé negativo. Y una aceleración negativa me dice que justamente lo que estoy planteando en mi ejercicio está mal. ¿Okay? Hay algo que hice mal. Entonces, ¿qué es lo que hice mal en ese caso? Bueno, pues justamente pensar que es una fricción cinética cuando realmente debería ser una fricción estática. Vean que no tiene sentido llegar a decir, está mal, puse la fricción al lado que no era. ¿Verdad? Tiene que ser al contrario. No puedo hacer eso porque piensen que no puedo tener una aceleración en el bloque derecho que vaya hacia la izquierda. O sea, físicamente es imposible, ¿verdad? Que ese bloque empiece a moverse por sí solo hacia la izquierda, sabiendo que el resorte intenta empujarlo. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte. Ok. Entonces, ¿alguna dudilla que quede por ahí? Todo bien hasta el momento. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de lo que sería la energía cinética y el teorema que trabaja justamente el teorema que llaman trabajo de energía cinética, ¿ok? O trabajo de energía también se le llama, aunque es técnicamente erróneo el término. Pero bueno, entonces a lo que entendemos nosotros hasta este momento, si van a la diapositiva 18, es que un trabajo que nosotros realicemos sobre el objeto tiene que provenir de algún tipo de fuerza que nosotros estemos generando. Y bueno, pues si nosotros analizamos esa parte de ahí, lo que nos dan o lo que nos dicen, la flecha azul que está por ahí, nótese que es la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces yo llego y pues, como les digo, ¿verdad? Ese bloque puede tener una normal, puede tener un peso, puede tener una fuerza o algo que lo esté empujando hacia la derecha, puede tener una fricción que esté hacia la izquierda, puede tener varias personas que sean las que estén jalando, etcétera, o empujando o lo que sea.
Pero el punto es que al final vean que ahí lo que nos dicen es la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta que está quedando sobre ese sistema está viajando hacia la derecha. Y esa es la sumatoria de fuerzas, ya lo que nos está diciendo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el objeto se va a acelerar, según la segunda ley, ¿verdad? Se va a acelerar hacia la derecha. Entonces, de hecho, vean que abajo, en esa misma figura, las flechas rojas, lo que nos está diciendo es que este objeto, si tiene una velocidad inicial pequeña, pues esa velocidad está aumentando por el hecho de que se está acelerando en esa dirección. Entonces hay un cambio en lo que sería la velocidad. Y bueno, pues en específico lo que me interesa para este caso, un cambio en lo que sería la magnitud de esa velocidad. ¿Okay? Vean que no cambia en dirección, sino que cambia en magnitud. Entonces hay un cambio en la rapidez del objeto. ¿Okay? Cambia en la rapidez. Eso es importante para nosotros entonces en este caso. ¿Okay? Y entonces al lado derecho de esa misma diapositiva, vean que lo que se habla es de un trabajo externo. Entonces, ¿qué vamos a llamar como el trabajo externo? Bueno, el trabajo externo va a ser la sumatoria de fuerzas, el trabajo realizado por la fuerza neta o sumatoria de fuerzas que está sobre el sistema. Entonces, en este caso, que la sumatoria de fuerzas queda completamente en X, vean que yo puedo llegar y en lugar de hablar de R, entonces simplemente hablo de X, y como los dos quedan en la misma dirección, entonces ya cuando hice el producto punto, ya me aparece nada más un coseno de 0 igual a 1 y no aparece. O sea, simplemente no lo pongo ahí. Entonces, lo único que queda es de un X inicial a un X final la integral de la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta de X. ¿Okay? Ya he realizado el producto punto, como les digo, y como tenía la misma dirección, no me aparece signo ni nada raro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. De ahí vamos a partir nosotros para lo que sería la siguiente ecuación. Entonces, voy a borrar un toque aquí en la pizarra. Bueno, no sé. Bueno, sí, ya pregunté si hay dudas y todo. Me imagino que aquí ya, pues ya lo copiaron. Ok. Entonces, como les digo. Bueno, perdón, por cualquier cosa, si alguno aquí es de los que me envió unos correos ahí, creo que era como unos reclamos del quiz, todavía no los he revisado. Pensaba revisarlos ahora cuando terminara la clase, por cualquier cosa, para que no desesperen, ¿verdad? Es que a veces tengo el problema de que me mandan así como mensajes o correos a la 1 de la mañana del sábado, de una madrugada. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Probablemente lo que está haciendo es esperando, ¿verdad? Que pues, el examen se abre, pueden ver la nota que tienen y ellos solo revisan, ¿verdad? Por estar ahí todo. Pero sí sepan que pues yo no, primero no voy a responder a esas horas. Y bueno, pues también fue que tuve un fin de semana un toque así ocupado, entonces por eso no respondí hasta. Pero tengan paz, ¿verdad? Porque saben que es su reclamo, ¿verdad? Y pues tienen primero ustedes tienen 3 días, bueno, no creo que eran más días, creo que son 5 días hábiles, ¿verdad? Pues para reclamar, hábiles, ¿no? Entonces no se preocupen por esa parte. Yo entiendo que mucha gente dice, bueno, lo hago ahí para que no se me olvide, porque después se me olvida enviarlo, todo bien, pero sepan que entonces yo también tengo 3 días hábiles para contestar, entonces pues, no es como que me haya pasado ni nada por el estilo. Entonces, para que me tengan calma y que sepan que ustedes también pueden estar ahí tranquilos. Ok, ahí se les va a revisar. Bueno, pero entonces estaba aquí, digamos, con lo que sería lo del trabajo externo, es igual a X inicial, X final y la sumatoria de fuerzas por dx. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues yo recuerdo que la segunda ley me decía, en la parte ya no vectorial, sino simplemente me quedo con la parte escalar, si tengo una parte en X, ¿verdad? Entonces la aceleración técnicamente se va de esta forma. Bueno, pues dejémoslo sin la parte de aceleración, dejémoslo simplemente como esto. ¿Ok? De hecho, aquí también podría poner DR. Y aquí entonces nada más sería RF, RI. Bueno, no, dejémoslo como está en el libro. Entonces, nada más lo dejo así. Entonces, recuerden que la segunda ley técnicamente tiene aquí lo que serían los vectores. Bueno, yo estoy sacando la parte de las magnitudes, ya. Magnitud de F, entonces aquí también la magnitud de A. Entonces, aquí va la magnitud de F, entonces vean que aquí yo podría poner, entonces, justamente, cambiar esto a XI, XF y poner entonces aquí masa por aceleración de X. ¿Okay? Entonces, vean que es algo que yo solo puedo hacer con la fuerza neta. ¿Okay? Yo este cambio solo puedo hacer con la fuerza neta, no puedo hacerlo con cualquier otra fuerza. Entonces, esta igualdad entre esto y esto solo existe para cuando estamos hablando del trabajo externo, o sea, todo el trabajo externo neto. ¿Okay? O sea, todos los trabajos externos de mi sistema
están aquí técnicamente. Esta es la suma de todos los trabajos externos porque estoy viendo la fuerza neta. Muy bien. Entonces, ahí siempre hay que recordar eso porque si no, entonces después pueden utilizarlo en casos que no son correctos. Entonces, si se pasan a la diapositiva 19, ahí van a ver lo que sería todo el desarrollo que va a haber en esta parte. Esta aceleración yo la voy a convertir por la definición que existe, ¿verdad? La que vimos en su momento. Eso yo puedo verlo como masa por aceleración. Yo dije que era la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. En este caso, como la magnitud, entonces sería la velocidad, la derivada de la rapidez con respecto del tiempo. ¿Okay? Y aquí queda el de X. Luego, además, esto de aquí, por las reglas que tiene la derivación, recuerden que yo puedo llegar y sacarlo de esta forma, que es lo que llaman, creo, la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo decir es que si lo que hago es que derivo con respecto a una nueva variable, entonces lo que tengo que hacer es nada más poner esa nueva variable a derivar con respecto a la variable anterior, que era la del tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa básicamente eso? Bueno, pues que estoy metiendo de X a multiplicar y a dividir, básicamente pueden verlo como esa forma, aquí en lo que serían las derivadas. ¿No? Entonces, lo pongo aquí como derivada con respecto a y después derivo eso con respecto al anterior, al tiempo. Entonces, eso fue lo que hice. ¿Okay? Y entonces, eso es lo que yo pongo por acá. Y F, entonces queda masa por dv de X y de X de T. Y aquí el de X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, este de X lo cancelo con este otro. ¿No ven? Lo voy a cancelar y después para cambiar entonces lo que sería la integración. Y al hacer eso, entonces tengo que cuidarme porque también tengo que cambiar los límites de la integración porque ahora voy a integrar con respecto a otra cosa. Y después esto de aquí, yo recuerdo que eso justamente era lo que yo conocía como la rapidez de X de T. ¿Okay? Digo rapidez porque no tiene la parte vectorial, ¿verdad? Entonces eso sería lo que tengo ahí. Entonces, como les digo, ahora estoy con respecto a una nueva, un nuevo diferencial. Entonces ahora los límites de la integración ya no puedo dejarlos como X y XF, sino que ahora tengo que darlos en términos de dv. O sea, ahora tienen que ser VI y VF. Entonces cambian los límites de integración cuando yo cambio por lo que es con respecto a lo que estoy derivando. Y ahora sí, esta derivada es sumamente sencilla de trabajar. Vean que si yo hubiera dejado esto aquí, yo no hubiera podido derivar rápidamente esto, pero esto sí lo puedo derivar fácil, porque la m sale, es una constante, y después esto vean que es v de v, que sería entonces v al cuadrado medios, evaluado en VI y VF. Entonces ya para terminar, W externo, vean que me da un medio de la masa, V final al cuadrado, menos un medio de la masa, V inicial al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que hice un par de trucos matemáticos por ahí para poder llegar a ese resultado, pero lo que me interesa es lo que ustedes van a estar aplicando, no tienen que estar haciendo ese juego, ¿verdad? O tienen que tener esa, ¿cómo decirlo? No es como que se les va a pedir que se inventen, por decirlo así, o que se acuerden de ese tipo de cosas, ¿verdad? De la nada, sacar la definición de la aceleración y después meter una regla a la cadena. Eso está así como medio extraño, no, eso no se les va a pedir, nada más es para que vean de dónde es que aparece. Y bueno, pues entonces pueden observar lo que sería la relación entre el trabajo externo, neto, y el cambio de la velocidad, perdón, de la rapidez de mi objeto, mi sistema, ¿ok? Pero ahora entonces no nos vamos a quedar solo con eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ustedes lo notan, ahora lo que yo estoy hablando es que pasé de pensar en fuerzas externas, o sea, cosas que tenía que estarse aplicando por fuera, a poder expresar lo que sería el trabajo externo simplemente viendo propiedades que tiene mi sistema en un cierto momento. O sea, yo puedo llegar a decir, mi sistema tiene cierta masa. ¿Sí? Y yo técnicamente también puedo llegar y decir que la rapidez que lleva ese objeto es propia de él. O sea, recuerden que cuando estábamos viendo cinemática, por ejemplo, a nosotros lo que nos interesaba era posición, velocidad y aceleración del objeto. ¿No? No me interesaba qué se lo hacía. Entonces, la rapidez, que es el que estamos utilizando en este caso, es algo que no importa quién le está aplicando, no importa, digamos, qué es lo que esté pasando, es algo propio del objeto.
¿lo ven? O del sistema, debería decir, propio del sistema. ¿Okay? Entonces es algo interno, por decirlo así, una propiedad del sistema. Entonces, estamos encontrando una nueva cantidad que depende únicamente de la masa y la rapidez que tenga el objeto en un cierto momento, cosas propias de él. Entonces ahí es donde nosotros llegamos y decimos, bueno, pues por ser algo que es propio del sistema, algo que le compete a él, digámoslo así, y no tiene que ver con lo exterior, entonces vamos a definir una cantidad que es propiedad del sistema. Y esa cantidad es justamente la energía cinética, lo que nosotros llamamos energía cinética. Entonces ya es una propiedad del sistema llegar y decir que tiene una cierta masa y una cierta rapidez, y entonces eso es lo que nos da lo que sería la definición de energía cinética. Está como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. El hecho de que la energía cinética se defina justamente con el un medio, ¿verdad? Y con una rapidez al cuadrado, está y pues justamente relacionado con cómo es que se define el cambio en la, la energía, el trabajo externo neto. Entonces, por eso es que le damos esa estructura, porque técnicamente podríamos decir que el un medio está sobrando, ¿verdad? De hecho, creo que en ninguna de las otras cosas que de las cantidades que hemos definido, hemos metido una constante numérica. Pues en este caso ahora sí lo estamos haciendo. Estamos diciendo que pues, eso siempre va a llevar un medio y es pues por lo que ustedes pueden ver aquí arriba, que es que justamente aparece ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Bueno, pues nos hace ver que el W externo se puede definir entonces, si esto es la rapidez del objeto en algún momento, ya que yo puedo definir la energía cinética para un cierto momento final y para uno inicial. O sea, yo puedo llegar y decir que esto es KF menos KI. ¿No? Y bueno, pues como es KF menos KI, vean que simplemente lo puedo representar como un cambio, un delta en la energía cinética, un delta K, que sería lo que está ahí en la diapositiva. Perdón, no, eso está en la diapositiva 21. En la diapositiva 20, por cualquier cosa, simplemente, como definimos energía cinética, se dan las energías cinéticas de algunos objetos solo como para presentarles ahí o que se muestre este, las distintas cantidades de energías cinéticas que pueden tener los objetos. Entonces vean que salen desde un objeto sumamente grande con una rapidez sumamente grande también, bueno, que no es demasiado grande, pero sí es bastante grande, que sería entonces la Tierra orbitando el Sol, dice por ahí. Entonces vean que dan la masa de la Tierra y la rapidez que tiene al ir orbitando el Sol, y entonces eso les da la energía cinética que tiene en ese proceso. Y después, pues ahí va cambiando, ¿verdad? Se da la de un automóvil, la de un atleta, y bueno, pues va bajando hasta llegar a, por ejemplo, la molécula de oxígeno en el aire, que entonces se ve que tiene ahí una masa sumamente pequeña, una rapidez que se da bastante alta. De hecho, la rapidez que se está poniendo ahí para esa molécula es muy, muy alta. Entonces, estamos hablando, vean que son 500 metros por segundo, es algo sumamente grande. Y aún así una rapidez bastante grande, o sea, es algo que de hasta, qué sé yo, un carro, pues algo que no llegaría, ¿verdad? Jamás esas rapideces, la verdad. Bueno, sí, creo que un avión tampoco, porque la velocidad del sonido es 343, ¿verdad? Entonces, y tendría que ser como un jet o algo por el estilo, ¿verdad? Estos que rompen la barrera del sonido, tal vez podría llegar a esa rapidez, pero aún así vean que la energía cinética es sumamente pequeña. Entonces es nada más para que se vea que pues, la energía cinética puede haber valores sumamente pequeños o sumamente grandes. ¿Okay? Y ya entonces ahora sí, llegando a la diapositiva 21, se ve lo que sería el teorema trabajo-energía, o trabajo-energía cinética debería ser. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, yo tengo una pregunta, tal vez un Sí, poco claro. tonta o obvia, pero con K nos estamos refiriendo a la energía cinética en este caso. Correcto, correcto. La K es energía cinética, correcto. Gracias. De hecho, sí, ahí aprovecho entonces para decir, K viene de kinetic, ¿verdad? Así como lo hemos visto en fricción cinética, que poníamos un mu sub K y un F sub K. Bueno, la K viene del hecho de que nosotros estamos hablando de kinetic, ¿ok? Entonces es cinética, cinética o cinética en inglés, perdón. También además, nada más mencionar que en otra literatura, no sé, tal vez por alguna razón, pueden encontrarse ahí que también se utiliza una T por cualquier cosa. La verdad, el por qué usar una T nunca me lo he cuestionado, nunca lo he buscado, por decirlo así,
pero como pues ahora o más recientemente se utiliza la CAD, pues eso sí sale más fácil y es en la que ustedes se van a encontrar la mayoría de literatura de ingeniería estaba con K. Pero es para que sepan que también podría estar con otra letra. Ok, y entonces, bueno, pues como estaba diciendo ahí en la ecuación 21, perdón, en la diapositiva 21, perdón, ahí pueden ver lo que sería la ecuación que puse yo ahí abajo, ¿verdad? Justamente eso que yo puse abajo en la pizarra, pues está ahí en la diapositiva 21, que dice que la energía, perdón, el trabajo neto externo es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, el teorema dice, cuando se realiza trabajo en un sistema y el único cambio en este es en la rapidez de sus partes, el trabajo neto efectuado en el sistema va a ser igual al cambio en la energía cinética del sistema. O sea, el W, perdón, y ahí W debería ser W externo, es igual a delta K. Entonces, nótese que soy muy enfático en decir que es el trabajo externo, ¿verdad? O sea, viene de los sumatoria de fuerzas externas. Si en algún caso, pues el sistema está compuesto de algo que tiene fuerzas internas, vean que por la segunda ley, perdón, la tercera ley, esas fuerzas se cancelan y todo, entonces yo no debería considerar fuerzas internas en este caso, ¿sí? Las fuerzas internas no deberían darme o no deberían generar, ¿verdad? Lo que sería una energía cinética. ¿Ven? Entonces ahí por cualquier cosa, pues para que se tenga en cuenta. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es intentar, ¿verdad? Pues hacer este ejercicio 23, en teoría es relativamente corto. Pues vamos a ver si me da chance aquí en los 8 minutos. Entonces, lo que dice es en la diapositiva 22, el ejercicio 23, dice, un martinete de 2100 kilogramos se usa para enterrar una viga y de acero en la tierra. Entonces, una viga ahí, nada más imagínense una viga, ¿verdad? Es un estilo, digamos, de construcción, se le llama viga ahí. Pero bueno, entonces el martinete cae 5 metros antes de quedar en contacto con la parte superior de la viga. Ven que el martinete es sumamente pesado, ¿verdad? Son 2 toneladas, básicamente. Entonces se tira desde arriba y nada más se deja caer, ¿verdad? Para que lo vaya enterrando. Dice, y clava la viga 12 centímetros más en el suelo mientras llega en reposo. Entonces, cae 5 metros, hace contacto con la viga y la viga que estaba obviamente ya preparada en el suelo, entonces lo que hace es que la entierra a 12 centímetros. ¿Ok? Entonces dice, aplicando consideraciones de energía, calcular la fuerza promedio que la viga ejerce en el martinete mientras ésta logra el reposo. Entonces, cuando decimos una fuerza promedio, lo que estamos intentando es decir, ok, esta fuerza consideremos la constante. Porque si nosotros la consideramos realmente como ocurre esa fuerza, nos vamos a dar cuenta de que va cambiando con respecto al tiempo. Eso haría que sea una fuerza variable. Y si es una fuerza variable, hay que pensar en una integral. Pero el problema de esto es que estamos pensando más bien en sacar algo justamente desde adentro de la integral como incógnita. Y eso generalmente se genera mucho problema. Entonces lo que hacemos es que, pues, decimos una fuerza promedio para utilizar una fuerza constante. Y entonces que la ecuación obviamente sea más sencilla. Pero bueno, entonces dice que utilicemos consideraciones energéticas. O sea, la idea es que trabajemos con la parte de el teorema trabajo energía, pues para poder obtener lo que es ese resultado. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese resultado por ahí? Bueno, vean que, como lo habíamos dicho, el trabajo externo realizado es igual a delta K. Entonces, eso significa que el trabajo que yo ejerza sobre la viga tiene que ser algo que le dé justamente el martinete. Entonces, el trabajo externo que aplique el martinete sobre esta viga tiene que ser entonces lo que me dé la fuerza promedio. Entonces, ojo con esta parte, porque vean que si yo analizo únicamente la viga al principio está quieta, ¿verdad? Nada más está ahí en el suelo, y yo donde le pego con el martinete la hago hacia abajo, pero otra vez queda completamente detenida. Entonces yo tal vez podría caer en el error de pensar que la energía cinética o sea, la energía cinética de la viga es cero en efecto, ¿verdad? Porque empieza en reposo, termina en reposo,
sea, esto aquí es 0 para este como para este, pero recordemos que además del golpe del martinete, también hay una fricción, ¿verdad? O una resistencia que tiene el sistema, ¿verdad? El suelo para que la viga siga moviéndose. Entonces, el trabajo externo de esa viga también se compone de otras fuerzas. Entonces, de ahí no puede salir, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar con lo que sería la viga. Lo que tengo que pensar más bien es en el trabajo que está ejerciendo la viga sobre mi martinete. Entonces, cuando yo voy en caída libre, me doy cuenta de que lo que tendría ahí sería el trabajo, ¿verdad?, que realiza la fuerza gravitacional y lo que me genera la viga cuando yo voy cayendo, ¿no? La fuerza que genera ahí la viga. Entonces yo me doy cuenta de que el peso de la viga, pues el trabajo que genera bueno, sí, ahí sí hay que considerar esa parte. Pero bueno, entonces eso es lo que yo tengo por ahí, por lo menos que analizar. Entonces hay que analizar el martinete mientras va cayendo. Entonces eso es lo que me va a decir a mí lo que sería ya la fuerza que genera por ahí en ese caso. Muy bien. Entonces, solo como para tener en cuenta eso. Y ahora sí, yo sí tengo que, al considerar la viga, al considerar el martinete, yo sí veo que hay un cambio en lo que sería su energía cinética. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando va a golpear a la viga, tiene una cierta velocidad, una cierta rapidez hacia abajo, ¿ok? Y después, además, cuando ya termina de golpearlo, ¿verdad? Cuando ya se hunde, entonces termina en 0. Entonces esto va a ser un KF, que es igual a 0, menos un K inicial. Que entonces tengo que sacar cuánto es esa rapidez inicial que tiene mi sistema. ¿Ok? ¿Cuánto es la rapidez que tiene al golpear la viga? Vean que esto aquí es al golpear. Bueno, pues ¿cómo podemos sacar esa rapidez que tiene al golpear? Justamente tiene que venir del hecho de que tenemos ahí una caída libre antes. Entonces tenemos un martinete que está en reposo y se deja caer por 5 metros, se va a caer 5 metros. ¿Okay? Entonces, como se deja caer 5 metros, entonces de ahí yo puedo llegar y sacar lo que sería la velocidad al golpear o la rapidez al golpear. Entonces, esto otra vez es caída libre. Entonces, recordemos que yo puedo llegar y dar una ecuación que era Vf al cuadrado es igual a Vi al cuadrado menos 2G por delta Y. Aquí delta Y. De esa forma. ¿Ok? Donde entonces esta de aquí va a ser al golpear y esta de acá es en reposo. ¿Okay? Inicia en reposo y empieza a caer hasta que golpea. ¿Okay? Entonces esta aquí es 0. Y entonces ahora sí, el delta Y es menos 5 metros porque cae hacia abajo. Y entonces esto va a ser menos 2 por 9,8 por menos 5. ¿Ok? Entonces eso es ahí, bueno, técnicamente son 98, ¿verdad? Menos 2 por 9,8 por menos 5 es 98. Y después eso, entonces hay que sacarle la raíz para ya obtener la rapidez. Entonces la raíz de 98 dice que es de 9,90. ¿Okay? Entonces yo ya saco esto, VF, ya la raíz de menos 2 por G por delta Y, donde delta Y recuerden que es menos 5, entonces por eso no me puede dar imaginarios. Recuerden que si a mí me da un imaginario acá adentro es que algo estoy tomando mal, entonces siempre tengan cuidado ahí cuando les sale imaginario, tienen que revisar sus valores, ¿sí? Revisar por qué es que les está dando imaginario, ya colocarlo bien, o sea, aquí recuerden que pongo el menos 5, entonces menos se cancelan y ya ahí se da bien. Y entonces ya ahora sí yo puedo llegar a decir que esto es 9,90 metros por segundo. Y vean que no me estoy quedando con la rapidez, no estoy diciendo si está hacia arriba o hacia abajo, técnicamente hacia abajo, ¿verdad? Te voy a poner aquí un menos, pero bueno, pues, lo único que me interesa a mí es el cuadrado, entonces eso se va a ir ahí. De hecho, incluso, de hecho, me puedo quedar con el cuadrado, ahora que lo pienso, ¿verdad? VF al cuadrado, como es a golpear, ya dije que esto es 98 metros cuadrados segundo cuadrado, pero justamente este es el valor que tengo que meter aquí, que esto de aquí es lo que tengo que meter acá. ¿Okay? Entonces, de hecho, me puedo quedar con el cuadrado incluso. Y entonces, ahora sí, yo digo que el W externo que estoy teniendo
es de 1/2 por la masa de ese martinete por esa rapidez al cuadrado que estoy poniendo por ahí, que entonces será 1/2 por 2100 por los 98. Y entonces eso me da de 102.900. 102.900. Y aquí es donde, bueno, nótese que el trabajo externo, como es un trabajo, recuerden que tiene joules, unidades de joules. Y entonces eso me permite ver, porque vean que es exactamente igual a la energía cinética inicial. Ah, bueno, perdón, me falta aquí el menos. Menos aquí y menos acá. Entonces, me deja ver o me permite ver que las energías, como la energía cinética, también se dan en joules. ¿Lo ven? Las energías se dan en joules. Muy bien. Entonces, eso para que se tenga ahí en cuenta. Y bueno, ya sé que me estoy pasando un toquecito de tiempo, ya les voy a abogar, ¿verdad? El hecho de que les hago esos bastante largos en estos últimos dos, para pasarme un toquecillo con esto, porque todavía me faltaría entonces sacar lo que sería la fuerza que yo estoy aplicando ahí, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo que las fuerzas externas al final están siendo de 102.900, el trabajo externo, perdón, y ahora entonces recuerdo lo que habíamos hablado de que eso se tiene que partir en lo que sería el trabajo, perdón, la fuerza neta que yo estoy analizando. O sea, esto de aquí, técnicamente, por ser un caso donde está constante, esto entonces va a ser igual a la sumatoria de fuerzas por el cambio en el punto, digamos aquí, punto, el desplazamiento que yo esté teniendo. Eso sería exactamente eso. Entonces, cuando yo analizo lo que sería la fuerza hacia el producto punto, entonces me doy cuenta de que la fuerza neta que se está dando en ese sistema tiene que ser contraria al desplazamiento. ¿Lo ven? La fuerza tiene que ser contraria al desplazamiento. ¿Por qué? Porque vean que dio negativo acá. Si el producto punto da negativo, es porque la fuerza neta es contraria al desplazamiento. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque donde yo golpeé a lo que sería a esa viga, entonces yo lo que voy a tener es que la viga me responde con una fuerza hacia arriba. Entonces el martinete va a tener este trabajo, ¿verdad? Externo realizado, y ahora sí lo relaciono con eso. Entonces lo que me está dando por ahí es que esto va a ser de 102.900 joules, ¿ok? Igual a eso, y entonces aquí yo lo que hago es que paso el delta Y a dividir, y eso va a ser entonces igual a la sumatoria de fuerzas, ¿ok? La sumatoria de fuerzas. Entonces, muy bien. Entonces, de hecho, o sea, toque para ver. Esto de aquí da como un negativo. Lo puedo pasar para allá. Eso me da un positivo. No, mentira, porque el delta Y es negativo. Ok, entonces lo puedo dejar así. Suponiendo que delta Y, entonces la magnitud. Ok, entonces ahí todo bien. Y entonces, para eso, no, mentira. Tengo que dejar solo la magnitud. Entonces esto queda sin el menos. ¿Okay? Porque al yo llegar y sacar esto en producto punto, como les decía, va a ser la magnitud de uno, la magnitud del otro, y el coseno del ángulo que se forma me genera el menos por ser contrarios uno al otro. Entonces esto queda con menos. Entonces puedo pasar el menos y el delta Y a dividir, entonces el menos y el delta Y entonces se cancelan los menos, y entonces me queda de esta forma. Y ahora sí, lo que digo ahí es que lo que se mueve, el desplazamiento que tengo por ahí, es de 12 centímetros, o sea, esto entre 0.12 metros. Y entonces eso me da una fuerza por ahí, una sumatoria de fuerzas de 857.500. Entonces ahora sí voy a poner por ahí ya, ¿cómo fue? 85,75. Entonces 8,58. Por 10 a la... Por 10 a la 5, sería en ese caso, sí. Por 10 a la 5 newton. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tendríamos ahí como sumatoria de fuerzas. Y ya para terminar, lo que tengo que decir es que la sumatoria de fuerzas va a estar compuesta de, va a estar dada por la fuerza que estoy generando con la viga menos el peso del martinete. ¿Okay? Entonces, eso me va a decir que esto es igual a esto que está aquí. Bueno,
Entonces, sí, lo voy a dejar ahí, está ahí. Entonces, igual a esto que está aquí, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas. Entonces, despejo lo que sería la fuerza de la viga y me doy cuenta de que será entonces, solo un toque para ver. Sí, sí, de hecho, ajá, ¿ok? Entonces, será la sumatoria de fuerzas, que es el valor que tengo aquí, más el peso de la viga. Y entonces, del martinete, perdón. Eso es martinete. Ahí me disculpan que esté diciendo tantas veces, me estoy equivocando. Pero bueno, entonces eso más el peso, sería 2100 por 9.8. Y me doy cuenta de que la fuerza que me debería dar ahí es de 8,78 por 10 a la 5. Y ese sería entonces el resultado que tenía para ese caso. Muy bien. Ahí considerando también aparte del peso y todo lo que es. Entonces, ¿alguna duda que haya quedado con ese ejercicio? Como dije al inicio, ¿verdad? No puedo sacarlo desde la parte de la viga, porque la viga tiene una cierta resistencia ahí, el suelo le hace una resistencia, etcétera. Entonces, pues, cosas que no me da información el resultado, entonces, pues, tengo que trabajarlo por otro lado. Y después lo que es el producto punto que pongo allá de la sumatoria de fuerzas punto delta Y, ese desplazamiento, recuerden que esa sumatoria de fuerzas lo estoy poniendo como un promedio, ¿verdad? Para no tener que hacer la integral, porque si no, entonces tendría que hacer la integral. Tome como promedio. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, pues dejo hasta aquí este bloque y estaremos volviendo entonces a las 16, ¿verdad? Para darle los 10 minutos, ya con el último bloque de hoy.